Bueno, buenas tardes, Aníbal, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Osvaldo? Buenas tardes. Bien, bien, bien. Aníbal está en Trelew, que es tu ciudad de residencia, y tengo entendido que Sí. buena parte de... ¿Sí? No, en Esquel, en Esquel. Perdón, en Esquel, en Esquel. Ahí vamos corrigiendo. Con frío, con fresco al menos. Y ya no es como están ustedes allí. A la mañana tempranito 6, 7 grados, 4 grados. Nosotros en Santa Fe tuvimos ayer arriba de 50 grados de sensación térmica y 40 y piquito de temperatura. Sí. Se hace pesado. Así que bueno, la idea es conversar un poquitito, después transformarlo en una micro tertulia, como varias de las que tenemos hechas en cuestión social. Bueno, con Aníbal nos conocemos desde hace, la verdad que retomamos el contacto hace relativamente poco tiempo, y ahí uno empieza a hacer memoria y bueno, yo te di vuelta, registrábamos algo que decías, bueno, eso no es importante, pero la verdad que para nosotros sí, para mí también. De aquella participación tuya que tuviste en el que llamó el primer concurso de ensayos de trabajo social que organizó el Colegio de Trabajadores Sociales de la primera circunscripción de Santa Fe. Esto fue hace muchos años, fue en el 2002, estaba haciendo memoria, 2002, 2001, por ahí. Bueno, y fue uno de los ganadores de ese concurso. Y un poquito más cerca, en el 2016, otra vez saliste, nosotros no lo llamamos ganador por la propia impronta que tiene esto de la competencia, ¿no? Pero seleccionado como los 5 mejores trabajos del concurso nacional de informes en trabajo social forense. Así que, digamos, esos son los recuerdos. Y respecto a tu trayectoria, vos me corregís, pero tenés una trayectoria importante en el ejercicio de trabajo social forense. Y esto que se acerca más a lo que motiva en realidad buena parte de la conversación, y que es tu formación en el campo de lo que son aportes antropológicos a trabajo social forense. Tenés, además de ser licenciado en trabajo social como profesión de base, tienes una maestría en antropología social y ya mucho más recientemente accediste a la condición de especialista en peritajes antropológicos. Así que bueno, esto sé que no es lo más importante, no hay manera de resumir tu trayectoria, pero por lo menos para que quienes ven el audiovisual sepan desde qué lugar empezamos a conversar sobre esto. Nos interesa esto, ¿no? Saber cómo es que empezaste a considerar importante esto de los aportes antropológicos a las intervenciones en trabajo social forense. Bueno, mira, haciendo como una especie de prehistoria o de genealogía, la verdad que yo valoro mucho haber estudiado en la Universidad de Luján la licenciatura en trabajo social, porque en su momento, antes de transformarse en trabajo social, la licenciatura se llamaba licenciatura en desarrollo social y tenía mucha carga de materias antropológicas, sociológicas, económicas, porque estaba pensado como una suerte de sociología aplicada. Y a mí me interesó esta unión entre trabajo social y aplicación de la sociología y la antropología al trabajo social, porque tenía como estas dos patas, un poco la pata analítica, disciplinar, de las carreras de ciencias sociales, y también la impronta de intervenir en lo social desde mi mirada profesional para transformar. Y la verdad que bueno, fue para mí algo muy importante. Entonces, a partir de ahí, siempre el estudio me pareció algo muy atractivo y me pareció una de las patas fundamentales para intervenir en la profesión, ¿viste? Entonces, me pareció que con el envión de la licenciatura podía seguir haciendo estudio posgrado y me pareció que la antropología social me podía dar elementos interesantes para después intervenir en el área profesional. Y a la vez, mientras estudié trabajo social, trabajé en aquel momento en lo que se llamaban los tribunales de menores. Trabajé en Capital Federal, que sería la Justicia Nacional, en el Palacio de Justicia ese que aparece en esas películas como El secreto de sus ojos y de otras, y en una de esas oficinas así medias grises o bien porteña, diríamos. Y ahí trabajé no como profesional, sino en un área vinculada al trabajo social en ese momento. Y ya de recibido en Mar del Plata, cuando me mudé a Mar del Plata, yo nací en Capital Federal, o lo que ahora es Cava, ciudad autónoma, me mudé a Mar del Plata y ahí trabajé también en un tribunal de menores ya como profesional, como trabajador social, y a la vez me vinculé a la Universidad de Mar del Plata como docente en la carrera de trabajo social. Y siempre entre la pata académica de la profesión, de una materia de prácticas y también en una materia de investigación social. Así que bueno, ahí tuve una beca de investigación y la maestría en antropología social me ayudó un montón para de algún modo profundizar más todo lo que habíamos estudiado en la carrera de grado. Así que bueno, y me contacté con la Universidad de Misiones, que era y es una universidad para mí de excelencia, de realmente profesionales muy, que en su momento, antes de cuando fue el momento de la dictadura, fue un lugar donde cobijó
dejó a mucha gente de valor que después siguió trabajando en la profesión y en la carrera de antropología. Así que por ese lado me vino a mí un poco el gusto por el estudio de la antropología, sobre todo porque la antropología creo que a la profesión le puede aportar un montón de conocimientos vinculados a cómo interpretar las problemáticas locales. Mira, yo acá pensando un poquito en qué podía comentarte, tomé una frase de un antropólogo que se llama Clifford Geertz, que dice así, si me permitiste la leo. Dice: como la navegación, la jardinería, la política y la poesía, el derecho y la etnografía son oficios de lugar. Actúan a la luz del conocimiento local. Y este conocimiento local es lo que a mí creo que le puede dar un aporte muy grande a la profesión. Cuando él habla de etnografías, está hablando del trabajo de campo del antropólogo, ¿no? Y el trabajo social tiene mucho de trabajo de campo y la antropología le puede brindar al trabajo social un montón de herramientas, tanto conceptuales a nivel, podríamos decir, etnológico o generales, como conceptuales a nivel metodológico para intervenir en el problema social, ¿no? Y una cosa que me parece interesante es que él hace hincapié en que es un oficio, ¿viste? Un oficio de lugar, o sea que no es solo tener una profesión como cierto conocimiento certificado que es muy, muy importante, sino también de tener un oficio a la manera de Bourdieu, que es no solo tener un conocimiento certificado, sino saber hacer, ¿no? Digamos, el que tiene un oficio conoce el contexto en el que trata esa materia y a la vez lo hace con destreza, lo hace con belleza, lo hace con maestría, lo hace con habilidad, ¿no? A mí me gusta mucho el fútbol, yo diría, es como el gol de Maradona a los ingleses, ¿viste? Es alguien que sabe manejar la pelota, que sabe cómo moverse en el campo y lo hace bien, lo hace con belleza, diríamos, lo hace con ganas de aplaudir, diríamos, ¿no? Cuando uno hace las cosas de esa manera. Así que, bueno, no sé si voy contestando un poco lo que me preguntaste. Sí. Ahora, cuando vos hablas de esto del lugar, cuando ese lugar es, para entendernos rápidamente, el lugar tribunalicio, ¿qué es lo que la mirada antropológica te puede aportar o te aportó ya en toda tu trayectoria como profesional de trabajo social forense? Mira, yo creo que dos cosas, entre muchas, pero para resumirlas tres. Una sería conocer la tribu. Digamos, conocer a los brujos de la tribu, ¿no? Diría otra antropóloga que se llama Sofía Tiscornia, que es la secretaria del CELS, que tiene una etnografía muy, muy, muy interesante que creo que se puede encontrar en las redes sobre el crimen de Walter Bulacio. Ella fue la perito antropóloga que ante el Tribunal de Derechos Humanos Interamericano defendió el caso y fue condenado el Estado a esa muerte, ¿no? Yo te decía tres cosas. A mí me parece que la antropología nos permite conocer el lugar donde trabajamos como extraños, diríamos, como si uno tuviera que extrañarse, tuviera que entender el campo jurídico y para entenderlo uno tiene que tomar un poco de distancia, aún trabajando dentro del Poder Judicial, para entender los resortes, la forma, cómo es el juego dentro citando a Maradona, bueno, cómo son las reglas de juego, ¿no? O el sentido práctico, diría Bourdieu, cómo es que uno se tiene que manejar ahí. Creo que la antropología ayuda un montón a eso. Otra es a autoanalizarnos profesionalmente, conocernos a nosotros para evitar juicios etnocéntricos o sociocéntricos, ¿viste? O sea, no juzgar desde nuestros propios parámetros, muchas veces sin esos parámetros estar socioanalizados desde la mirada disciplinar, ¿no? O sea, no obrar desde el sentido común social ni del sentido común científico, porque a veces también hay corrientes de pensamiento que se naturalizan y que uno repite y no siempre esas corrientes a veces representan una mirada crítica, una mirada analítica, diríamos, desapasionada en el sentido de que no es lo más, desapasionada posible o influenciada por prejuicios, por preconceptos. Y por otro lado, porque la antropología, y acá vuelvo a citar a Geertz, dice: ayuda a desentrañar expresiones sociales que son enigmáticas en su superficie. O sea, aquellas cosas que a nosotros nos parecen un enigma, el saber antropológico ayuda a poder desentrañar esas expresiones. O sea, desentrañar lo que a veces se llama en antropología la otredad, lo otro, lo diferente, lo distinto, lo desigual, y
por desigual y distinto, a veces nosotros lo podemos pensar como algo tremendo, peligroso, salvaje, bárbaro, ¿no? Como en otros momentos pasó con las teorías evolucionistas. Doy 2 o 3 ejemplos. Suponete, tal vez en mi trayectoria profesional me ha permitido contactarme con comunidades de pueblos originarios y entender las cosmovisiones, estudiarlas, y eso me supuso a mí un proceso interesante de deconstrucción. A eso me refería cuando hablaba antes de la crítica, ¿no? Que no me salía la palabra. O si uno tiene que trabajar también, como me tocó, con problemáticas de salud vinculadas a los colectivos de diversidad sexual o a problemas vinculados a delitos. Y no necesariamente a delitos, sí a defender, porque trabajé en la defensa pública, a personas que cometían delitos. Entonces ahí se plantea todo un trabajo que cruza lo ético, lo político y lo de derechos humanos, ¿no? O sea, derecho a la defensa de alguien que comete un delito y cómo haces para defender a alguien que está probado que lo cometió y que a la vez tiene derecho a ser defendido. Entonces son un montón de cuestiones y la antropología creo que ayuda. No es la única disciplina, pero ayuda porque lo propio de la antropología es la comprensión a través de la explicación, pero no la comprensión en un sentido sentimental. Te comprendo, te doy una palmada en el hombro, sino comprender en sentido de que esta acción, esta situación, este proceso que vive esta comunidad, este grupo, esta persona que comete un delito o que es víctima de un delito, es una persona situada. Entonces, y volvemos al principio, como es un oficio de lugar, la antropología te da herramientas para situarte, ¿no? Geográfica, histórica, socialmente, a partir de un cuerpo teórico importante, conceptual, y también un bagaje metodológico de excelencia, como son las entrevistas etnográficas, la observación participante, la elaboración de mapas, si tenés que ir a una comunidad y defender un derecho territorial, o entender por qué esa comunidad reclama este lugar y no otro, porque es un lugar sagrado. O sea, diríamos, hay un montón de cuestiones. Si uno como trabajador social o trabajadora social no maneja eso, y bueno, podría decir, pero esta gente, qué sé yo, no sé. Y la lee desde los prejuicios propios de nuestra formación sociocéntrica, europeizante, colonialista, etcétera. O sea, diríamos que la antropología nos permite abrir sentido, ¿no? No es la única disciplina, ni mucho menos, pero... Y a mí particularmente como trabajador social me ayudó un montón, incluso para presentarme en juicios, hacer las pericias, para dar testimonio en juicios o para ir a gestionar algún tipo de derecho que está vulnerado en oficinas administrativas sin necesariamente judicializarlo, pero que también tiene que ver con trabajo social forense. Por ejemplo, me viene ahora a la memoria que en el colectivo de la diversidad sexual aquí en Esquel, en un momento determinado, con la defensa armamos y con el colectivo y con una organización no gubernamental, una reunión con la gente de una administración pública porque cuando se presentaban en la mesa de entrada los discriminaban al solo llamarlas por el nombre por el que figuraba en el DNI contra la ley de identidad de género, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que parecen algo muy básico, no lo es tal porque muchas veces adentro de nuestra conciencia, de nuestra mirada, de nuestras perspectivas, no hay cierta deconstrucción, cierta crítica. Y bueno, creo que esto sirve, o sea, poco cerrar la respuesta es conocer el campo de trabajo, la tribu, conocernos a nosotros mismos y conocer esas expresiones que parecen enigmáticas, pero que no lo son si uno se mete desde esta mirada, ¿no? Antropológica. La verdad que es sumamente interesante. Tenemos como premisa no ser tan extensos y más bien dejar la inquietud y después seguir, o bien se pueden contactar. Una última pregunta vinculada con esto del concepto de tribu que vos traes en 2 o 3 ocasiones. Cuando decís tribu, yo me imagino, yo supongo, no puedo dejar de pensar en las dificultades que tenemos con esa parte, a veces para intervenir con esa parte de la tribu, que es la portadora, la representante, la que opera el discurso dominante en los dispositivos jurídicos.
jurídicos. Esos operadores son jueces, defensores, fiscales, básicamente. Después, la formación antropológica social, vos decís, sirve para conocer, para auscultar, para desnaturalizar cosas que están naturalizadas, sirven para entender, para comprender. Ahora, para intervenir, para incidir sobre la manera de pensar de estos actores portadores del discurso jurídico tradicional dominante. ¿Notás que te ha servido? ¿Qué reflexión podemos hacer en relación a ese punto? Si es que logro explicarme. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Yo creo que sí, que me ha servido un montón, sobre todo hacia las personas con las que yo trabajé. Me ha servido porque primero trabajé en un ambiente de mucho respeto, o sea, sentí que me habían respetado. Y cuando uno hace un trabajo serio, estudia y a la vez, creo que cuando uno explica fundamentadamente, o sea, explica que es fundado en teorías y en teoría, vuelvo al principio, en profundidad o estudiándolas y las vincula con el caso particular, eso de por sí es muy iluminador. Porque entonces uno dice, mira, esto pasa por esto, por esto, por esto, puede ser por esto, por esto, por esto, ¿no? Y está sustentado en este marco teórico, en esta teoría, en esta ley. O sea, en antropología se habla de evidencias no solo materiales, sino simbólicas, ¿no? Y esas evidencias simbólicas uno las puede encontrar a medida que las materiales también, con la observación participante, el trabajo de campo, las entrevistas. Y hay muchas cuestiones que si uno aplica esas teorías y esa práctica y después las enhebra, las une, las conecta con el caso que vos estás trabajando y le das una explicación, se convierte en un medio de prueba. Después por ahí tenés la otra parte que te dirá otra cosa, ¿no? Pero bueno, el convencimiento no es un convencimiento donde uno trata de lavarle el cerebro a la otra. El otro es explicarle lo que la persona puede estar viviendo o pudo vivir o pudo padecer. Y yo eso, por ejemplo, lo he reflejado muchas veces en las sentencias donde han citado partes de los informes que he hecho y lo sirvió como un argumento para el juez o la jueza para tomar una determinación. Por ejemplo, en un caso de una persona trans que pide el derecho a la salud para hacerse una operación y bueno, se logró, entre otras cosas, también, no es la única, ¿no? No es que lo único que vale lo que uno hace. Esto se junta con un trabajo de equipo junto con los demás. Y creo que la manera de convencer es presentar un trabajo serio de interpretación a partir de, como te decía, de la unión entre los datos que uno recoge en el trabajo de campo y la interpretación con la teoría. Un montón de agradecimientos, el compromiso de seguir en contacto. La verdad que este último concepto que dejaste allí, esto de las evidencias simbólicas, abre todo un rato de larga conversación también, que bueno, si te parece lo podremos retomar un poco más adelante. Así que, cuando quieran. bueno, muchísimas gracias, Aníbal. Seguimos en contacto. No, por Gracias. favor, Gracias, gracias. gracias. Un saludo para vos también. Un abrazo.